Escúchame bien, porque sé que estás cansado de las respuestas vacías. Sé que el grito ahogado que lanzas al cielo en la soledad de tu habitación, cuando nadie te ve, es siempre el mismo. ¿Por qué? Cuando ves tu matrimonio desmoronarse a pesar de tus oraciones, cuando la enfermedad toca a la puerta de tus hijos, o cuando la ruina económica te asfixia, sientes que Dios te ha dado la espalda. Te han dicho que es un misterio. Te han dicho que lo ofrezcas. Pero tu alma sigue sangrando y la duda te está carcomiendo la fe. Hoy no vengo a darte consuelos baratos ni frases de tarjeta postal. Vengo a decirte una verdad chocante, una realidad cruda sobre la batalla espiritual que se libra sobre tu cabeza y que explica exactamente por qué el Padre permite que pases por este fuego abrasador. Si te quedas, te prometo que la respuesta sacudirá tus cimientos, pero te dará la única llave real para entender tu dolor y encontrar la verdadera libertad en medio de la tormenta. Antes de adentrarnos en las profundidades de este misterio que ha sacudido la fe de millones, te pido encarecidamente que hagas un pequeño gesto de gran valor espiritual. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa esa campana de notificaciones. No te lo pido por números ni por fama, eso es vanidad. Te lo pido porque estamos formando un ejército de familias blindadas contra los ataques del enemigo. Y cada video que subimos es una herramienta, un arma para defender tu hogar. Si tú no te equipas, ¿quién defenderá a tus hijos? Dale clic a suscribirse, únete a esta comunidad de fe y comparte este contenido con alguien que sepas que está sufriendo en silencio. Sé tú el instrumento de Dios hoy. ¿Ya lo hiciste? Bendito sea Dios. Ahora, abramos el corazón. Mis queridos amigos, parejas, jóvenes que me escuchan, el tema de hoy es quizás el obstáculo más grande que enfrenta el cristiano moderno. Vivimos en la cultura del analgésico, en la sociedad de la comodidad inmediata, donde cualquier dolor es visto como una maldición y cualquier incomodidad como una injusticia. Nos han vendido una mentira edulcorada, que si sigues a Dios, si rezas el rosario, si vas a misa los domingos, tu vida será un camino de pétalos de rosa. Tu cuenta bancaria estará llena y tus hijos serán santos automáticamente. Y cuando la realidad golpea, cuando el cáncer aparece, cuando el esposo es infiel, cuando el dinero falta, nuestra fe de cristal se rompe en 1000 pedazos y gritamos con arrogancia: «Dios me falló». Pero déjame decirte algo con todo el amor de Padre y la firmeza de la verdad. Dios no es tu cajero automático ni tu guardaespaldas cósmico. Él es tu Padre y tu Redentor. Y a veces la redención duele. El sufrimiento humano no es un accidente de diseño, ni tampoco es una señal inequívoca de que Dios te ha abandonado. Al contrario, si miramos la historia de la salvación, desde el justo Job rascándose las llagas en el basurero, hasta el mismo Hijo de Dios sudando sangre en Getsemaní, vemos un patrón aterrador pero glorioso. Dios permite que sus amados pasen por el crisol. La pregunta que vamos a responder hoy no es el infantil ¿por qué a mí?, sino el maduro y espiritual ¿para qué? Hay una dimensión de batalla espiritual en tu dolor que el diablo no quiere que descubras. Satanás quiere que veas tu sufrimiento como una prueba del desamor de Dios, para que te llenes de resentimiento y cortes el cordón umbilical de la gracia. Él sabe que un cristiano que sufre con sentido, que une su dolor a la cruz, es un cristiano invencible, un arma nuclear contra el reino de las tinieblas. En los siguientes minutos vamos a desglosar esta realidad
en 5 dimensiones profundas. No será fácil de escuchar. Quizás algunas cosas te duelan. Quizás sientas que estoy hablando de tu propia vida privada, de esas lágrimas que derramaste anoche. Y está bien, porque la medicina, para que cure, a veces tiene que arder al entrar en la herida. Vamos a destruir la teología de la prosperidad que tanto daño ha hecho, y vamos a recuperar la teología de la cruz, la única que tiene el poder de resucitar matrimonios muertos y dar paz en medio de la tormenta. Prepárate, respira hondo y pídele al Espíritu Santo que quite las escamas de tus ojos, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu vida para siempre. Miren, mis queridos amigos, el primer gran error, la primera gran herida por donde se desangra nuestra fe cuando llega el sufrimiento, nace de una imagen completamente distorsionada de quién es Dios. Hemos creado en nuestra imaginación infantil a un Dios bombero, a un Dios tapagujeros, o peor aún, a un Dios abuelo consentidor, cuya única función en el universo es asegurarse de que sus nietos no lloren nunca, que no se raspen las rodillas y que siempre tengan el juguete que piden. Y cuando el juguete se rompe, cuando la rodilla sangra, entramos en una crisis existencial y gritamos que el cielo está vacío. Pero tenemos que madurar. Tenemos que entender que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sobre todo el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de un amor tan feroz y tan absoluto que prefiere respetar tu libertad hasta las últimas consecuencias, antes que convertirte en un robot programado para ser feliz a la fuerza. Y aquí es donde entra el primer punto doloroso. Gran parte del sufrimiento que vemos en el mundo, y quizás gran parte del dolor que hay hoy dentro de tu casa, no es voluntad directa de Dios, sino el precio terrible de la libertad humana. Dios no quiere el mal, Dios detesta el mal, pero Dios permite que el mal exista porque decidió crear seres capaces de amar. Y para ser capaz de amar, uno tiene que ser capaz de elegir no hacerlo. Si Dios interviniera cada vez que alguien va a cometer un error, si Dios detuviera cada mano que va a golpear, cada célula que va a mutar, cada decisión económica imprudente, entonces no seríamos hijos libres, seríamos marionetas en un teatro cósmico. Y las marionetas no pueden amar, solo pueden obedecer mecánicamente. Déjenme ponerles un ejemplo muy concreto, un caso que me partió el alma hace unos meses. Llamémosle Roberto. Roberto es un hombre de esos que uno dice intachables, un buen católico, padre de 3 hijos, que venía a misa sagradamente, rezaba el rosario con su esposa y trataba de llevar su negocio con honestidad en un mundo de tiburones. Roberto hizo una inversión, confiando en un socio que parecía hermano en la fe. Puso los ahorros de toda su vida, el dinero de la universidad de sus hijos, hipotecó la casa. Y este socio, este supuesto hermano, desapareció con todo. De la noche a la mañana, Roberto se vio en la calle, con deudas impagables y la vergüenza de no poder proveer para su familia. Roberto vino a mi oficina, golpeó el escritorio llorando de rabia y me dijo: «Padre, ¿dónde estaba Dios cuando firmé ese papel? Yo recé, Padre, yo le pedí luz al Espíritu Santo antes de firmar. ¿Por qué Dios no me detuvo? ¿Por qué permitió que este ladrón arruinara a mi familia si yo le he sido fiel?» Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es dura. Dios estaba allí, amando a Roberto y amando también al ladrón, pero respetando la libertad aterradora de ese hombre de pecar, de robar y de traicionar.
Dios no bloqueó la pluma del estafador, porque Dios no viola el libre albedrío, ni siquiera para salvar a sus justos de la injusticia temporal. Si Dios impidiera las consecuencias de todos los pecados ajenos que nos salpican, la libertad sería una farsa. Vivimos en un mundo caído, en una red de interacciones donde el pecado de uno afecta al otro como una onda expansiva. El sufrimiento de Roberto no es un castigo de Dios, es la consecuencia del mal uso de la libertad de otro ser humano. Y aquí es donde el demonio entra para susurrarte. Si Dios te amara, habría paralizado la mano del ladrón. Mentira. Dios te ama tanto que te sostiene incluso cuando la libertad del otro te golpea, y te promete algo más grande que el dinero, que ni siquiera esa injusticia podrá separarte de su amor si tú no lo permites. Pero profundicemos más, porque sé que hay dolores que no vienen de la mano de un hombre malo, sino de la naturaleza misma. Y esos son los que más nos hacen pelear con el Creador. Pienso en una madre joven, pongámosle de nombre Sofía, diagnosticada con una enfermedad degenerativa, justo cuando sus hijos más la necesitan. Ella no pecó, nadie la atacó, es su propio cuerpo el que falla. ¿Por qué Dios permite esto? Aquí entramos en la distinción teológica vital entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que seamos santos, felices y vivamos eternamente con Él. En el paraíso original no había cáncer, ni muerte, ni dolor, pero al entrar el pecado en el mundo, entró el desorden, entró la muerte. Dios permite, escúchenme bien la palabra, permite el sufrimiento físico y las leyes de una naturaleza caída, no porque disfrute viéndonos sufrir, qué blasfemia pensar eso, sino porque en su sabiduría infinita, Él sabe que puede sacar un bien mayor, incluso del mal más horrendo. Dios es el único ser en el universo capaz de escribir derecho con renglones torcidos. Para Sofía, esa enfermedad se ha convertido en una escuela de confianza radical, una purificación de sus apegos, una forma de unirse a la cruz de Cristo que ha transformado la fe tibia de su esposo en una fe de fuego al ver la fortaleza sobrenatural de su mujer. Desde afuera parece una tragedia. Desde la visión de la eternidad se está forjando una santa. Pero claro, esto no nos gusta escucharlo. Preferimos el milagro instantáneo. Preferimos que Dios sea el genio de la lámpara. Y cuando Dios decide no hacer el milagro físico, sino hacer el milagro espiritual de darnos la fuerza para soportar, nos sentimos ofendidos. Hijos, hay que entender que la vida terrenal no es el destino final, es el camino, es el campo de entrenamiento. Imaginen a un entrenador olímpico. Es cruel el entrenador que hace que su atleta se levante a las 4 de la mañana, que corra hasta que los pulmones le quemen, que le prohíbe comer comida chatarra, que lo lleva al límite de sus fuerzas. Si el atleta fuera un niño inmaduro, pensaría: este entrenador me odia, me hace sufrir, no me deja dormir. Pero el atleta maduro sabe que cada gota de sudor, cada dolor muscular, tiene un propósito: la medalla de oro. Dios es ese entrenador. La meta no es que estés cómodo aquí en la tierra por 80 años y luego te pierdas eternamente. La meta es la santidad. La meta es el cielo. Y a veces, muchas veces, la comodidad, la salud perfecta y la abundancia económica son los peores enemigos de nuestra alma, porque nos hacen olvidar que somos peregrinos, nos hacen soberbios, nos hacen autosuficientes. ¿Cuántas veces nos acordamos de Dios cuando todo va bien? Seamos honestos.
Pocas veces. Pero cuando el suelo se abre bajo nuestros pies, cuando el médico pone cara seria, ahí corremos al sagrario. El sufrimiento tiene una función pedagógica. Rompe la cáscara dura de nuestro ego y nos obliga a mirar hacia arriba. No es que Dios te envíe el dolor para que vuelvas. Es que Dios usa el dolor que la vida trae para llamarte de vuelta a casa, para recordarte que solo Él es el fundamento que no se mueve. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directo al corazón, y quiero que me respondas en los comentarios para saber que estás siguiendo este hilo y que no estoy hablando al aire. Si alguna vez has sentido que una tragedia injusta te golpeó y te hizo dudar de Dios, pero hoy estás aquí buscando respuestas, escribe la palabra confianza. Escribe confianza como un acto de rebeldía contra la desesperanza, porque el diablo quiere que escribas rencor, quiere que escribas odio, pero tú vas a declarar que, aunque no entiendas todo, eliges confiar. Háganlo ahora. Quiero leer sus testimonios de fe en medio de la prueba, porque la batalla espiritual se gana así, declarando la verdad en medio de la oscuridad. Y volviendo al tema, tenemos que ser muy astutos para detectar la estrategia del enemigo en medio de nuestro sufrimiento. Satanás es un oportunista. Él no crea el sufrimiento. Él no tiene el poder de crear nada. Pero Él es un experto en manipular tu sufrimiento. Cuando estás herido, cuando estás vulnerable, Él llega con su veneno favorito, la autocompasión y la duda. Él se acerca a tu oído y te dice: mira a tu vecino, ese ateo que se burla de la iglesia. A él le va de maravilla, tiene dinero, salud. Y tú que vas a misa, estás aquí sufriendo. Dios es injusto. Dios tiene favoritos y tú no eres uno de ellos. Cuidado, esa es la tentación más antigua del mundo. Es la misma serpiente del Edén cuestionando la bondad de Dios. Si aceptas ese pensamiento, si empiezas a juzgar a Dios basándote en tus circunstancias actuales, has caído en la trampa. Has empezado a perder la batalla espiritual. El sufrimiento, mis queridos, es el lugar donde se decide nuestra lealtad. Es fácil amar a Dios cuando nos da bendiciones. Hasta los paganos hacen eso. Pero amar a Dios cuando permite que nos quiten lo que amamos, confiar en Él cuando el cielo está negro, eso es fe verdadera. Eso es lo que tenía Job. Eso es lo que tuvo la Virgen María al pie de la cruz. Ella vio a su Hijo inocente, al Hijo de Dios, siendo torturado y asesinado por la maldad humana y la permisividad divina. Se rebeló. Gritó maldiciones. No. Ella permaneció de pie. Stabat Mater. Estaba de pie porque entendía que detrás de ese horror visible había un plan invisible de salvación que se estaba cumpliendo. Tu vida familiar, tus crisis, tus dolores, no son aleatorios, no son mala suerte. Son parte de un drama inmenso donde Dios está buscando tu santificación. Y a veces, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de nuestra propia vanidad o tibieza, Dios permite que se nos rompa el corazón, porque sólo a través de las grietas puede entrar su luz. Es una verdad chocante, lo sé. Es difícil de digerir, pero prefiero decirte esto y que te duela un momento, a mentirte y decirte que si declaras prosperidad, todo se arreglará mágicamente, para que luego te estrelles contra la realidad y pierdas la fe para siempre. Ahora, mis queridos hermanos, demos un paso más hacia el centro de la batalla, hacia el lugar donde más duele y donde más sangre se derrama, el matrimonio y la familia. Porque una cosa es sufrir en carne propia una enfermedad o una crisis personal,
Y otra muy distinta es cuando ese sufrimiento se convierte en una granada de fragmentación que explota en la sala de tu casa. Y aquí es donde quiero que abran bien los ojos, porque la estrategia favorita de Satanás no es simplemente hacerte sufrir. Su estrategia maestra es usar ese sufrimiento para dividir. Divide y vencerás. Ese es el lema del infierno. El diablo sabe perfectamente que una familia unida en el dolor es indestructible. Sabe que un matrimonio que se arrodilla junto frente a la adversidad se vuelve una fortaleza inexpugnable. Por eso, su objetivo principal cuando llega la prueba no es la prueba en sí, sino lograr que tú y tu esposo, tú y tu esposa, se suelten de la mano y empiecen a señalarse con el dedo. Observen la dinámica de casi todas las crisis matrimoniales. Llega un problema externo, la falta de dinero, un hijo rebelde, una enfermedad, la intromisión de los suegros, y en lugar de atacar el problema juntos como un equipo, como una sola carne, terminan atacándose el uno al otro. El dolor nos ciega, nos vuelve egoístas, nos encierra en nuestra propia amargura, y empezamos a ver al cónyuge no como el aliado, sino como el enemigo, o al menos como el culpable de nuestra desgracia. Permítanme ilustrar esto con la historia de Mariana y Carlos, una pareja que podría ser cualquiera de ustedes. Mariana y Carlos llevaban 15 años de casados, una vida normal. Iban a misa, tenían sus rutinas. Pero el diablo, que es paciente y envidioso, esperó el momento oportuno. Llegó la adolescencia de su hijo mayor, un chico que siempre fue bueno, pero que empezó a juntarse con malas compañías, bajó sus notas y finalmente, una noche, la policía llamó a casa. Lo habían encontrado con drogas. El dolor de esos padres fue indescriptible, una mezcla de vergüenza, terror y angustia. Pero fíjense lo que pasó después. En lugar de unirse en oración y estrategia para salvar al hijo, el dolor se convirtió en veneno. Mariana, destrozada, empezó a atacar a Carlos. «Esto es tu culpa. Nunca estuviste en casa. Te la pasabas trabajando. Si hubieras sido un padre presente, esto no pasaría». Y Carlos, herido en su orgullo y sintiéndose fracasado, contraatacó con ferocidad. «Yo trabajaba para darles de comer a ustedes. Tú eras la que lo mimaba demasiado. Tú eras la que no le ponía límites. Es tu culpa por ser una madre blanda». ¡Pum! La trampa se cerró. Satanás se retiró a una esquina a reírse. Ya no hacía falta que él hiciera nada más. Ellos mismos se estaban destruyendo. El hijo drogadicto pasó a segundo plano. Ahora la guerra era entre los esposos. Dormían en la misma cama, pero había un abismo de hielo entre los dos. Silencios que gritaban, miradas de desprecio, portazos. El sufrimiento que Dios permitió quizás para despertar a esa familia de su letargo espiritual y obligarlos a luchar juntos por el alma de su hijo, fue secuestrado por el ego y la falta de visión sobrenatural, convirtiéndose en la tumba del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes están viviendo esta guerra fría hoy mismo? ¿Cuántos están usando el dolor como un arma arrojadiza contra su pareja? Esto es gravísimo, porque cuando conviertes a tu cónyuge en tu enemigo, le estás abriendo la puerta de par en par al verdadero enemigo. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si están peleando entre ustedes, ¿quién está peleando por sus hijos? Nadie. Y el lobo entra y devora al rebaño. Tienen que entender que en la batalla espiritual, el matrimonio es el objetivo número 1 a destruir, porque es el icono de la Santísima Trinidad en la tierra.
Dios es comunidad de amor, y la familia es el reflejo de eso. Por eso el diablo odia tanto tu matrimonio. Por eso le molesta tanto que se perdonen. Por eso hará todo lo posible para que el sufrimiento los amargue y los separe. La crisis financiera no viene para que le grites a tu esposo que es un inútil. Viene para que aprendan a vivir con austeridad evangélica y confíen en la providencia juntos. La enfermedad de la esposa no viene para que el esposo busque consuelo o placer fuera de casa. Viene para que el esposo aprenda a amar como Cristo amó a la Iglesia, entregándose y sirviendo en la debilidad, no solo en la belleza y la salud. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que dejar de reaccionar visceralmente y empezar a reaccionar espiritualmente. El problema de fondo, mis queridos, es que muchas veces hemos idolatrado a la familia o al cónyuge. Hemos puesto nuestras esperanzas de felicidad absoluta en un ser humano imperfecto. Esperamos que nuestro esposo o esposa nos llene, nos complete, nos sane y nos haga felices siempre. Y eso es imposible. Solo Dios basta. Cuando pones a tu pareja en el lugar de Dios, la aplastas con una carga que no puede llevar. Y cuando esa persona inevitablemente te falla, o se enferma, o se deprime, o comete un error, te sientes estafado y el amor se derrumba. Pero el amor católico, el amor sacramental, no es un sentimiento de euforia constante, es una decisión de voluntad. Es decir, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Fíjense que la promesa matrimonial anticipa el sufrimiento. No dice, si todo va bien, dice, en la adversidad. O sea, cuando se casaron, firmaron un contrato de guerra para ser compañeros de trinchera. Y ahora que caen las bombas, ¿te quieres ir? ¿Quieres desertar? ¡No! Ahora es cuando más se necesita el juramento. El sufrimiento es el fuego que prueba si tu amor era oro puro o si era simple bisutería barata que se derrite con el calor. Quiero detenerme aquí un segundo porque siento que el Espíritu Santo me pone esto en el corazón para alguien que está viendo. Hay alguien aquí cuyo matrimonio pende de un hilo. Estás a punto de tirar la toalla porque dices, ya no aguanto más, ya no siento nada. Si esa persona eres tú, te pido que comentes ahora mismo la palabra restauración. Escribe restauración, con fe, no porque veas la solución, sino porque le estás dando permiso a Dios para entrar en ese desastre. No me importa si tu esposo es un desastre o si tu esposa está insoportable. Me importa que tú, hoy, decidas romper el ciclo de odio. Coméntalo y decláralo. Y volviendo al caso de Mariana y Carlos, ¿saben cómo se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Se salvaron el día en que Carlos, tocado por la gracia en un retiro, casi obligado, debo decir, entendió que su lucha no era contra Mariana, sino contra el espíritu de división. Volvió a casa, se tragó su orgullo de macho herido, se arrodilló ante su esposa y le dijo, «Perdóname, no he sabido ser el sacerdote de este hogar. Tenemos un problema gigante con nuestro hijo, pero si tú y yo no estamos bien, él está perdido. Te necesito». Ese acto de humildad, ese momento de morir a uno mismo, rompió la potestad del demonio sobre esa casa. Lloraron juntos, rezaron juntos por primera vez en años, y aunque el problema del hijo no se resolvió de la noche a la mañana, ellos recuperaron su alianza. Y desde esa alianza blindada por Dios, pudieron empezar a rescatar a su hijo. Esta es la clave de la batalla espiritual en la familia: la humildad y la unidad. El diablo es soberbio, por eso la humildad lo quema, lo repele.
Cuando tú dices perdón, cuando tú dices tienes razón, cuando tú decides morderte la lengua en lugar de soltar ese comentario venenoso que tienes preparado, le estás dando una patada en la cara al demonio. Es un exorcismo doméstico. Vivir en familia es un ejercicio constante de negar el propio ego. Y eso duele, duele mucho. El ego grita, quiere tener la razón, quiere justicia. Pero Jesús no buscó justicia para sí mismo en la cruz. Buscó misericordia para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud que salva familias. Tu esposo te ofendió. Sí, es injusto. Pero, ¿quieres ganar la discusión o quieres ganar a tu esposo? ¿Quieres tener la razón o quieres tener paz? El sufrimiento familiar es una escuela intensiva de santidad, porque nos obliga a amar al otro cuando es menos amable, cuando menos se lo merece. Y es ahí, exactamente ahí, donde amamos como Dios ama. Dios nos ama cuando somos pecadores, sucios y rebeldes. Si tú solo amas a tu familia cuando son perfectos, no amas cristianamente, amas pagamamente. El mérito está en amar la herida, en besar al leproso, en perdonar al pródigo. El sufrimiento, entonces, se convierte en un revelador. Revela lo que hay verdaderamente en tu corazón. Si aprietas una naranja, sale jugo de naranja. Si la vida te aprieta con problemas y de ti sale ira, rencor, violencia y desesperación, no culpes a la vida. La presión solo sacó lo que ya tenías dentro. El sufrimiento te muestra tus ídolos, te muestra tu falta de fe, te muestra tu egoísmo. Y eso es bueno, aunque duela, porque solo cuando ves la enfermedad puedes buscar la cura. Dios permite que la crisis golpee tu casa, para que se caigan las máscaras, para que se derrumben las estructuras falsas y puedan construir, esta vez sí, sobre la roca firme que es Cristo. No desperdicien el sufrimiento, parejas. No desperdicien las lágrimas. Úsenlas para regar la tierra de un amor nuevo, más maduro, más probado. No le pidan a Dios solamente que les quite los problemas. Pídanle que les dé hombros más anchos para cargarlos juntos. Porque al final de la vida, cuando estemos frente al Señor, Él no nos preguntará si tuvimos una vida fácil y sin problemas. Nos preguntará cuánto amamos en medio de la dificultad. Nos mostrará sus llagas gloriosas y nos dirá: estas son mis cicatrices de amor por ti. ¿Dónde están las tuyas por tu familia? Que no lleguemos con las manos vacías y la piel intacta, sino con el alma curtida de haber luchado por los nuestros contra viento y marea. Avancemos, hijos míos, hacia aguas más profundas. Hemos hablado de la libertad humana y de la batalla en la familia. Pero hay un aspecto del sufrimiento que es quizás el más difícil de aceptar, porque ataca directamente a nuestro ego y a nuestra necesidad de control. Es el sufrimiento que Dios permite específicamente para purificarnos, para romper nuestros ídolos. Sí, has escuchado bien, ídolos, porque, aunque nos llamemos católicos y vayamos a misa, el corazón humano es una fábrica constante de ídolos. Tendemos a enamorarnos de los regalos de Dios más que del dador de los regalos. Convertimos en dioses a nuestra salud, nuestra belleza, nuestra reputación, nuestra carrera profesional, incluso a nuestros hijos o a nuestra pareja. Ponemos nuestra seguridad y nuestra identidad en esas cosas perecederas. Y cuando hacemos eso, Dios, que es un Padre celoso, en el buen sentido, que nos quiere totalmente libres y totalmente suyos, a veces tiene que permitir que ese ídolo se rompa para que levantemos la mirada.
San Agustín lo decía maravillosamente. Dios te quita lo que te estorba para llenarte de sí mismo. Pero el proceso de quitar se siente como una amputación. Duele, sangra, nos deja en shock. Sin embargo, es una cirugía necesaria para salvar el alma de la gangrena del apego mundano. Quiero contarles la historia de Elena. Elena era lo que llamaríamos una católica de etiqueta. Una mujer exitosa, bellísima, obsesionada con la imagen. En sus redes sociales todo era perfecto. La casa de revista, los viajes, el cuerpo fitness, la sonrisa blanqueada. Iba a misa, sí, pero su verdadero templo era el gimnasio, y su verdadero credo era el éxito. Ella sentía que Dios la bendecía porque se portaba bien. Tenía una relación transaccional con el cielo. Yo rezo, tú me das prosperidad. Pero Dios la amaba demasiado como para dejarla vivir en esa mentira superficial. Un día, un accidente automovilístico brutal cambió todo en un segundo. Elena sobrevivió, gracias a Dios, pero quedó con secuelas físicas permanentes, cicatrices visibles y un dolor crónico en la columna que le impedía volver a su ritmo de vida frenético. De repente, la reina Elena estaba postrada en una cama, dependiente de otros para ir al baño, viendo cómo su belleza física se transformaba y cómo sus amigos del éxito desaparecían. Entró en una depresión negra como la noche. Gritaba, «¡Dios, yo no me merezco esto! ¡Yo era buena!». Ven el error. Yo era buena. Su bondad era un disfraz para su soberbia. Ella no amaba a Dios. Se amaba a sí misma a través de la religión. Y ahí, en esa cama de dolor, en ese silencio forzado, comenzó la verdadera batalla espiritual de Elena. Al principio fue la rebelión, el odio, pero poco a poco, cuando se le acabaron las lágrimas de rabia, empezó a escuchar el susurro de Dios. Un sacerdote santo la visitó y no le dijo, «¡Pobrecita!». Le dijo, «Elena, por primera vez en tu vida eres libre. Antes eras esclava de tu imagen, esclava de la opinión de los demás. Ahora que no tienes nada de eso, solo te queda Dios, y solo Dios basta». Fue un proceso largo y doloroso, como pelar una cebolla capa por capa. Pero Elena descubrió una intimidad con Cristo que nunca tuvo cuando estaba sana y perfecta. Descubrió que su valor no estaba en lo que hacía ni en cómo se veía, sino en ser hija amada. Hoy, Elena vive con dolor, sí, pero tiene una alegría en la mirada que antes, con todos sus lujos, no tenía. El sufrimiento quemó la paja de su vida y dejó solo el oro. El sufrimiento la hizo humilde, y la humildad le abrió las puertas del cielo en la tierra. ¿Cuántos de ustedes necesitan que se les caiga un ídolo para poder ver a Dios? A veces perdemos el trabajo porque habíamos puesto nuestra seguridad en el dinero y no en la providencia. A veces perdemos la salud porque habíamos olvidado que somos mortales y que nuestro destino es la eternidad. No es un castigo, es una corrección de rumbo. Es Dios gritándote, «Hijo, te estás perdiendo en lo secundario, mírame a mí». Pero hay algo más profundo aún, y quiero que presten muchísima atención, porque esta es la cumbre de la espiritualidad católica. Es el concepto del sufrimiento redentor. El mundo moderno, ateo y materialista, ve el dolor como algo inútil, algo que hay que eliminar a toda costa, o si no se puede eliminar, hay que aplicar la eutanasia para huir de él. Para el mundo, el sufrimiento es basura. Para el cristiano, el sufrimiento es materia prima de redención. San Pablo dijo una frase misteriosa y potente en su carta a los colosenses. «Completo en mi carne,
lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente? Claro que fue suficiente e infinito, pero Jesús, en su infinita generosidad, quiso dejarnos un espacio para que nosotros participáramos. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Si la cabeza sufrió para salvar al mundo, el cuerpo también debe pasar por la pasión para colaborar en esa salvación. Esto cambia todo, mis queridos hermanos. Esto le da una dignidad real a tu dolor. Significa que cuando tú tienes esa migraña insoportable, cuando estás recibiendo la quimioterapia, cuando tienes el corazón roto por una traición, si tú, en lugar de renegar, dices, Señor, uno este dolor a tu cruz, te lo ofrezco por la conversión de mi esposo, por la salvación de los jóvenes, por las almas del purgatorio. En ese preciso instante, tu dolor deja de ser una desgracia biológica y se convierte en moneda espiritual de infinito valor. Te conviertes en un cooperador de la verdad. Desde tu cama de hospital, puedes estar salvando un alma en China. Desde tu cocina, soportando con paciencia una dificultad económica, puedes estar obteniendo la gracia para que un pecador se arrepienta en el otro lado del mundo. Esto es el poder de la comunión de los santos. El diablo odia esto. El diablo quiere que desperdicies tu sufrimiento en la queja. Un sufrimiento vivido con queja es sufrimiento estéril. Es sufrimiento que pudre el alma. Pero un sufrimiento vivido con ofrenda es sufrimiento fértil. Es sufrimiento que genera vida eterna. Les pregunto ahora mismo, y quiero que sean sinceros, ¿están desperdiciando su cruz? ¿Están arrastrando la cruz con maldiciones como el mal ladrón? ¿O están abrazando la cruz como el buen ladrón, reconociendo su pequeñez y pidiendo el reino? Hay un tesoro inmenso que se pierde cada día en los hospitales y en los hogares. El tesoro del dolor no ofrecido. Imaginen cuánto poder espiritual tendríamos si cada lágrima la convirtiéramos en una oración. La próxima vez que te duela algo, no digas, ¿por qué a mí? Di, Jesús, en ti confío, úsalo para salvar almas. Verás cómo cambia tu perspectiva. El dolor físico sigue ahí, pero la angustia existencial desaparece porque ahora tu vida tiene un propósito trascendente. Ya no eres una víctima del destino cruel. Eres un sacerdote de tu propia existencia, ofreciendo el sacrificio de tu vida en el altar de lo cotidiano. Quiero hacer una pequeña pausa para conectar con ustedes, la Iglesia Universal que me escucha. Escríbanme en los comentarios desde qué país están viendo este video y luchando sus batallas. Pongan su bandera. Pongan su ciudad. Quiero ver a ese ejército de México, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Argentina. Quiero ver que no estamos solos. Mientras escriben, piensen en esto. Somos millones cargando cruces distintas, pero siguiendo al mismo Nazareno. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero no hay domingo de resurrección sin viernes de pasión. Queremos la gloria sin la cruz, y eso no existe en el cristianismo. Cristo no nos salvó del dolor, nos salvó a través del dolor, y nos invita a hacer lo mismo. Ahora bien, hay una trampa sutil en esto de la purificación. A veces pensamos que si sufrimos es porque Dios está enojado. Seguro hice algo malo en el pasado y Dios me está cobrando la factura. No, Dios no es un prestamista usurero. Miren a los grandes santos. ¿Acaso sufrían porque eran malos? San Juan de la Cruz, encerrado en una cárcel oscura por sus propios hermanos frailes, lleno de piojos y hambre.
¿Era castigo? No, era la noche oscura necesaria para que su alma se desprendiera de todo consuelo sensible y se uniera a Dios en pura fe. Santa Teresita del Niño Jesús, muriendo de tuberculosis joven, asfixiándose y diciendo: «No me arrepiento de haberme entregado al amor». El Padre Pío, 50 años con los estigmas sangrantes, calumniado por la jerarquía de la Iglesia. Ellos no sufrían por sus pecados personales, sufrían porque eran amigos íntimos de la cruz. Hay un nivel de amistad con Dios donde Él te dice: «¿Me amas? Ayúdame a llevar este peso». Es un honor, no un castigo. Claro, nuestra naturaleza humana retrocede, tiene miedo. Es normal. Jesús mismo tuvo miedo. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz». Tienes derecho a pedir que te quiten el dolor. Tienes derecho a orar por sanación. Y debes hacerlo. Pero siempre, siempre debes terminar la oración como Jesús. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la oración que hace temblar el infierno. El sufrimiento purifica el amor. Cuando todo va bien, no sabes si amas a Dios o si te amas a ti mismo disfrutando de Dios. Cuando todo va mal y sigues ahí, arrodillado, entonces sabes que tu amor es real. Es como el matrimonio. Es fácil decir «te amo» en la luna de miel en Cancún, pero decir «te amo» y limpiar al otro cuando está enfermo de diarrea, o perdonar y seguir adelante después de una crisis, ese es el amor que vale. Dios nos está entrenando para el cielo, y el cielo es para los valientes, para los que han aprendido a amar más allá de sí mismos. El sufrimiento rompe la cáscara del egoísmo para que el alma pueda expandirse. No le tengas miedo al crisol. El oro no tiene miedo al fuego, porque sabe que el fuego no lo destruye, solo lo hace brillar más puro. Tú eres oro en las manos de Dios. Déjate purificar. No te bajes de la cruz, porque ahí es donde te encuentras con el Maestro. Hijos, hemos hablado de aceptar la cruz, y eso es vital. Pero cuidado, no me malinterpreten. Aceptar la cruz no significa ser un saco de boxeo pasivo para el demonio. El cristianismo no es la religión de los derrotados, que se tiran al suelo a decir «pégame más fuerte». ¡No! Somos la Iglesia militante. Si el sufrimiento es el campo de entrenamiento, las armas que Dios nos ha dado son la artillería pesada para ganar la guerra. Y aquí es donde veo a tantas familias católicas viviendo como mendigos espirituales cuando tienen millones en el banco de la gracia. Se quejan de que se siente un ambiente pesado en casa, de que hay muchas peleas, de que mis hijos están rebeldes. Pero cuando les pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Hay agua bendita en tu casa? Bajan la cabeza. Quieren ganar una guerra nuclear con tirachinas de juguete. No se puede. El demonio es un ángel caído. Tiene una inteligencia superior a la tuya. Si intentas pelear contra él con tus propias fuerzas, con pensamiento positivo o con psicologías baratas, te va a destrozar. Necesitas poder sobrenatural para enfrentar a un enemigo sobrenatural. Hablemos claro de las puertas abiertas. Muchos de los sufrimientos extraordinarios que viven las familias no son pruebas de Dios, sino consecuencias de haberle dejado la llave puesta al ladrón. ¿Qué tienes en tu casa? Y no me refiero a los muebles, me refiero a lo espiritual. ¿Tienes amuletos? ¿Tienes ojos turcos para la protección? ¿Lees el horóscopo? ¿Tienes estatuas de Buda por decoración o libros de nueva era, Reiki y energías? ¡Saca esa basura de tu hogar! ¡Ay, padre! Pero es que es solo decoración. No,
Son sacramentales del enemigo. Al tener esos objetos, al consultar esas prácticas, estás violando el primer mandamiento y le estás dando derecho legal a Satanás para que entre y cause estragos en tu matrimonio y en la salud de tus hijos. He visto casos, y esto no es cuento, es real, de niños con terrores nocturnos, insomnio y violencia inexplicable. Y cuando vamos a investigar, la mamá estaba metida en yoga para relajarse. O el papá traía piedras energéticas. Hicimos una limpieza, tiramos todo eso, bendijimos la casa y la paz regresó. No puedes servir a dos señores. O estás con Cristo o estás abriendo portales a la oscuridad. Revisa tu biblioteca, revisa tu historial de Internet. Revisa la música que escuchan tus hijos. Cierren las puertas. Pero la puerta más grande no es un objeto, es el pecado mortal, especialmente en la cabeza de familia. Papás, escúchenme bien, porque esto va para los hombres, aunque a las mujeres también les toca. El hombre es el sacerdote del hogar. Tiene una autoridad espiritual delegada por Dios. Si el padre vive en pecado mortal, adulterio, pornografía, alcoholismo, corrupción en el trabajo, es como si le quitara el techo a la casa en medio de un huracán. La protección se rompe. Quiero contarles el caso de Ricardo. Ricardo vino a mí desesperado porque su hija adolescente estaba con una depresión severa y pensamientos suicidas. Habían ido a psicólogos, psiquiatras, y nada mejoraba. Ricardo lloraba y decía: «Padre, hago lo que sea por mi hija». Lo miré a los ojos y tuve una inspiración fuerte. Le dije: «Ricardo, ¿cómo está tu pureza?». Se puso pálido. Resulta que Ricardo, el buen padre, llevaba años consumiendo pornografía en secreto cada noche. Él pensaba: «Esto no le hace daño a nadie, es mi escape». Mentira. Ese pecado oculto estaba drenando su autoridad espiritual. Él estaba espiritualmente muerto, y esa muerte se filtraba a su familia. Le dije: «Si quieres salvar a tu hija, tienes que confesarte, dejar esa inmundicia y vivir en gracia. Tu hija necesita un padre que pueda orar por ella con manos limpias, no con manos encadenadas por el vicio». Ricardo fue valiente. Se confesó, instaló filtros, buscó ayuda, empezó a rezar el rosario. ¿Y saben qué? A medida que él sanaba su relación con Dios, la niebla en su casa se levantó. Su hija empezó a responder al tratamiento. No fue magia, fue orden espiritual. El capitán del barco retomó el timón y el barco dejó de hundirse. Esto nos lleva a la primera y más poderosa arma, la confesión frecuente. El demonio es el acusador. Cuando tienes pecado sin confesar, él tiene expedientes contra ti. Te chantajea. Pero cuando te confiesas, la sangre de Cristo borra el expediente. El diablo se queda mudo. Una familia que se confiesa mensualmente es una familia blindada. Si sienten que hay mucho pleito en casa, que hay gritos, que no hay paz, corran al confesionario. Saquen la basura del alma. La gracia santificante es un escudo de fuerza real. No esperen a sentirlo. Háganlo por disciplina militar. La segunda arma es el Santo Rosario. Sé que a veces les da pereza. Padre, es que es muy repetitivo. Sí, es repetitivo como el latido de tu corazón. ¿Te aburres de que tu corazón lata? El rosario es el martillo que rompe las cadenas. La Virgen María es la exterminadora de todas las herejías y el terror de los demonios. Cuando un esposo y una esposa rezan el rosario juntos, están atando nudos alrededor del cuello del dragón. He visto matrimonios al borde del divorcio.
con los papeles ya firmados, que decidieron como última opción rezar el rosario diario. Al principio lo rezaban enojados, sin mirarse, pero la oración suave de las Avemarías va ablandando el granito del corazón. A la semana ya no peleaban tanto. Al mes volvieron a dormir juntos. Al año eran catequistas. No subestimen el poder de esa cadena bendita. Si tus hijos se han alejado de la fe, si están en drogas o en ideologías extrañas, no los sermonees tanto, rézales el rosario. Santa Mónica rezó años por Agustín con lágrimas, y Dios le dio no solo un hijo converso, sino un doctor de la Iglesia. Tu oración de madre tiene un poder nuclear. Úsalo. Y la tercera arma, que tristemente hemos olvidado, es la Eucaristía. La misa no es un evento social para ver a los amigos, ni una obligación aburrida de una hora. Es el Calvario hecho presente. Es el cielo bajando a la tierra. Cuando comulgas, te conviertes en un sagrario viviente. Llevas a Dios en tu carne. ¿Cómo puede el demonio habitar en un cuerpo que está lleno de Cristo? El problema es que vamos a comulgar por rutina, sin conciencia, mirando el reloj. Si supiéramos, como decía el santo cura de Ars, ¿quién es el que está ahí? Moriríamos de amor. Lleven a sus hijos a misa, pero no los lleven a la fuerza, llévenlos con su ejemplo. Que vean a papá arrodillarse con reverencia. Que vean a mamá llorar de gratitud después de comulgar. Los hijos no aprenden lo que les dices, aprenden lo que te ven hacer. Si para ti Dios es importante, para ellos lo será. Si para ti la misa es si me sobra tiempo, para ellos Dios será irrelevante. Quiero hacer una pausa activa aquí. Necesito saber quiénes son los guerreros que están dispuestos a empuñar estas armas. Si tienes un rosario en tu casa, quiero que vayas a buscarlo ahora mismo, o que lo toques si lo tienes en el bolsillo. Y escribe en los comentarios: «Soy soldado de Cristo». Decláralo públicamente, que el algoritmo de YouTube y que el mismo infierno sepan que aquí hay un ejército que se levanta. No me importa si has sido un pecador hasta hace 5 minutos. Si te arrepientes ahora y tomas el arma, eres reclutado. Escribe: «Soy soldado de Cristo». Y una cosa más sobre la autoridad en el hogar. Padres, bendigan a sus hijos. No me refiero a decir «Dios te bendiga» como un saludo automático. Me refiero a ponerles la mano en la cabeza, hacerles la señal de la cruz en la frente y pedir la protección divina sobre ellos. Antes de que salgan a la escuela, antes de que se duerman, esa marca invisible es fuego para los demonios. Este niño es propiedad de Dios, no lo toques. Recuperen las tradiciones santas. Agua bendita en la entrada de la casa. Un crucifijo en la sala principal, presidiendo el hogar, para que cualquiera que entre sepa quién es el rey en esa casa. No tengan miedo de ser demasiado religiosos. El mundo no tiene miedo de ser demasiado vulgar, demasiado violento o demasiado pornográfico. ¿Por qué nosotros vamos a tener vergüenza de la luz? La batalla es real, mis amigos, no es una metáfora. Mientras hablo, hay ángeles y demonios en pugna. Pero la buena noticia es que la victoria ya fue ganada. Cristo venció. Nosotros solo tenemos que reclamar esa victoria y mantenernos firmes en el territorio conquistado. No le cedan ni un centímetro al enemigo. Si hubo una pelea, pidan perdón rápido antes de que se ponga el sol, como dice la Escritura. Si cayó una tentación, levántense rápido. La santidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre, una y otra vez, hasta el último suspiro. Tengan coraje. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos.
Y si estás viendo este video, tú has sido elegido para esta batalla. Estamos llegando al final de este recorrido, y en el próximo bloque voy a hablarles de lo más importante: la perseverancia final y la promesa de la gloria. Porque todo esto, todo el sufrimiento, toda la lucha, tiene un premio que ni el ojo vio ni el oído oyó. Pero necesitamos prepararnos para el último asalto. No se vayan, porque lo que viene es el sello de oro para tu alma. Mis queridos hermanos, hemos recorrido un camino largo y doloroso en esta charla. Hemos destapado las heridas, hemos señalado al enemigo, hemos empuñado las armas. Pero todo esto, absolutamente todo, no serviría de nada si fallamos en el último paso, la perseverancia final. De nada sirve haber peleado con valentía durante 20 años si tiras la toalla 5 minutos antes de la meta. El infierno está lleno de gente que comenzó bien. Judas Iscariote comenzó bien. Fue elegido por el mismo Cristo. Hizo milagros, predicó, pero no perseveró en el amor. Dejó que el corazón se le pudriera y terminó en la desesperación. El cielo, en cambio, está lleno de gente que quizás comenzó mal, muy mal, como el buen ladrón, como María Magdalena, como San Agustín, pero que supieron terminar bien, que se aferraron a la cruz hasta el último suspiro. La pregunta que te hago hoy no es cómo empezaste tu matrimonio, ni cuántos errores has cometido en la crianza de tus hijos hasta ayer. La pregunta que define tu eternidad es: ¿cómo vas a terminar? ¿Vas a luchar hasta el final o te vas a rendir a mitad del camino? La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón de resistencia. Y seamos honestos, estamos cansados. Veo rostros cansados. Veo madres agotadas de orar por ese hijo que no cambia. Veo esposos cansados de intentar salvar un matrimonio donde solo uno rema. Y el diablo aprovecha ese cansancio para susurrarte la mentira más peligrosa de todas. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Vale la pena sufrir tanto? Mira a los demás. Viven la vida loca, disfrutan, pecan y no les pasa nada. Tú eres un tonto cargando esa cruz. Si escuchas eso, tienes que responder con la visión de la eternidad. San Pablo nos lo dice. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Escuchen bien, no son comparables. Imagina que te dicen: vas a pasar una noche en una habitación incómoda, con frío y en una silla dura, pero al amanecer te regalaremos un palacio, salud eterna y felicidad infinita para siempre. ¿Serías tan necio de quejarte de esa única noche sabiendo lo que viene? Nuestra vida aquí, sean 80 o 90 años, es esa noche incómoda, comparada con la eternidad de Dios. El problema es que somos miopes. Solo vemos el dolor de hoy y perdemos de vista el premio de mañana. Si tuviéramos fe, si tuviéramos aunque sea un granito de fe del tamaño de una mostaza, bailaríamos sobre las brasas de la tribulación, porque sabríamos que cada paso nos acerca al abrazo definitivo con el amor de los amores. Déjenme hablarles de don Antonio. Quiero que se graben este nombre y esta historia. Don Antonio era un anciano de mi parroquia que lo había perdido todo humanamente hablando. Su esposa murió de cáncer joven. Su único hijo murió en un accidente de moto años después. Y él terminó sus días en un asilo, solo, ciego y con artritis deformante. Humanamente, una tragedia, una vida maldita, dirían los paganos. Pero cuando yo iba a visitarlo para llevarle la comunión, no encontraba a un viejo amargado, encontraba a un santo.
Sus manos retorcidas siempre sostenían un rosario gastado. Y cuando le preguntaba, «¿Cómo está, don Antonio?», él sonreía con sus ojos sin luz y me decía, «Padre, estoy en la sala de espera. Ya falta poco para verlos a todos. Estoy ofreciendo mis dolores de huesos por los jóvenes de su parroquia para que no se pierdan como se perdió mi hijo antes de volver a Dios». Don Antonio entendió el secreto. Él no veía su asilo como una prisión, sino como su monasterio. Él sabía que su sufrimiento tenía fecha de caducidad, pero su gloria no. Cuando murió, murió con una paz que envidiarían los reyes de este mundo. No dejó herencia monetaria, pero dejó un legado espiritual que todavía sostiene a esa comunidad. Ese hombre perseveró, no se bajó de la cruz, y hoy, estoy seguro, don Antonio está gozando de una felicidad que no podemos ni imaginar. ¿Y tú? ¿Tú te estás quejando porque el aire acondicionado no funciona? ¿Te estás quejando porque tu marido dejó la toalla tirada? ¡Por Dios, maduremos! Tenemos que tener la mirada puesta en el cielo. La familia tiene una misión escatológica. O sea, el objetivo final de tu matrimonio no es tener una casa bonita, ni viajar, ni siquiera ser felices en el sentido sentimental. El objetivo único y final de tu matrimonio es que tú lleves a tu esposo al cielo y que él te lleve a ti. Si tú llegas al cielo y tu esposo no está, fracasaste en tu misión principal. Tienes que ser tan santo, tan paciente, tan lleno de amor, que hagas apetecible el Evangelio para tu familia. Tienes que arrastrarlos al cielo, si es necesario, con tus oraciones y tus sacrificios. A veces me dicen, «Padre, es que mi marido es un caso perdido». No existe el caso perdido mientras haya vida. Santa Mónica tuvo un caso perdido por 30 años y lo ganó. ¿Tú llevas 2 años rezando y ya te cansaste? Sigue. La eternidad es mucho tiempo para estar equivocados. No te arriesgues a que tus hijos se pierdan por tu falta de perseverancia. Imagina el dolor, el verdadero dolor, no el de aquí, sino el dolor eterno de ver que un hijo tuyo se condena, porque tú no tuviste el coraje de corregirlo, de darle ejemplo o de rezar por él, porque estabas demasiado ocupado con tus propias crisis. Eso sí es tragedia. Lo de aquí son rasguños. Hay una realidad que no nos gusta mencionar en los púlpitos modernos porque asusta, pero el Padre Ángel no está aquí para caerles bien. Está aquí para salvarles el alma. El infierno existe, y es eterno, y la posibilidad de condenarse es real. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere que vayamos allá. La batalla espiritual es a muerte. El demonio no está jugando. Él quiere destruir tu familia para burlarse de Dios. Y si tú vives tibio, si tú vives jugando con el pecado, estás caminando por la cornisa del abismo con los ojos vendados. El sufrimiento que Dios permite es muchas veces el muro de contención que pone para que no caigas en el abismo. A veces Dios te quita la salud o el dinero porque sabe que con salud y dinero te condenarías, te volverías soberbio y olvidarías a los pobres. Bendito sea el sufrimiento que me mantiene humilde y necesitado de Dios. Bendita la crisis que me hace arrodillarme, porque más vale entrar al cielo cojo, manco o pobre, que ser arrojado al fuego eterno con todo el cuerpo sano y la cuenta llena. Tenemos que tener esta visión de águila, ver todo desde arriba, desde el final. Quiero pedirles que hagan un ejercicio de imaginación ahora mismo. Cierren los ojos un segundo si pueden. Imagínense en su lecho de muerte. Ya pasó todo.
Las peleas, las deudas, las enfermedades, las fiestas, todo quedó atrás. Solo estás tú y el umbral de la eternidad. ¿De qué te vas a arrepentir en ese momento? Te vas a arrepentir de haber perdonado demasiado. Te vas a arrepentir de haber rezado demasiado. Te vas a arrepentir de haber amado a tu cónyuge a pesar de sus defectos. No. Te vas a arrepentir de no haber amado más. Te vas a arrepentir de haber perdido tiempo en rencores estúpidos. Te vas a arrepentir de no haber abrazado más fuerte a tus hijos. Entonces, ¿por qué esperar a ese momento? Empieza hoy. Vive hoy como si fuera el último día de tu batalla. Ama hoy. Perdona hoy. Si tienes que pedir perdón, hazlo ya. Si tienes que decir te quiero, hazlo ya. Satanás quiere que pospongas. Mañana lo arreglo, dice él. Dios dice, hoy es el día de salvación. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Restaura tu altar familiar hoy mismo. Y para sellar este compromiso de perseverancia, quiero que todos, absolutamente todos los que han llegado hasta este punto del video, que son los valientes, los que de verdad quieren cambiar, escriban en los comentarios una sola palabra, pero una palabra que retumbe en el cielo: eternidad. Escribe eternidad para decirle a Dios: Señor, no vivo para el hoy, vivo para el siempre. Acepto mi cruz, acepto la batalla, y te prometo que no me rendiré hasta ver tu rostro. Llenemos los comentarios de esa palabra, que sea nuestro grito de guerra: eternidad, porque al final, cuando el polvo se asiente, solo quedará el amor. Y todo este sufrimiento, todas estas lágrimas que hoy te queman las mejillas, Dios las enjugará una a una, y te darás cuenta de que fueron las perlas que adornan tu corona. No tengas miedo. Cristo ha vencido al mundo, y si tú estás con Él, tú también has vencido. Hijos míos, hemos llegado al final de esta jornada espiritual, pero en realidad es ahora cuando comienza tu verdadera labor. Apagarás este video y volverás a tu realidad, a ese esposo difícil, a esa enfermedad dolorosa, a esa soledad que oprime. Pero ya no vuelves igual. Vuelves armado con la verdad. Vuelves sabiendo que tu dolor no es estéril, que es un tesoro redentor si lo unes a la cruz. Vuelves sabiendo que eres un soldado en una guerra que ya tiene vencedor. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que esta bendición rompa toda cadena de opresión en tu hogar, que disipe las tinieblas de la duda, y que te dé la fuerza de los mártires para perseverar. No te quedes con esta bendición solo para ti. Eso sería egoísta. Comparte este video ahora mismo en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook. Mándaselo a esa persona que sabes que está sufriendo. Puedes ser el ángel que Dios use para salvar un matrimonio hoy. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que sigamos caminando juntos en la fe. Y nunca olvides, Dios permite la tormenta para demostrarte que Él es el único refugio que no se hunde. Nos vemos en la Eucaristía. Ánimo y a ganar el cielo.